Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, nada más confírmeme, por favor. Sí, jóvenes. Ok. Entonces les decía que tenemos dos tipos de espejos que cuando son esféricos, tenemos el espejo que es cuando checamos, cuando consideramos la superficie exterior de la esfera, es decir, si aquí seccionamos esta esfera, pues si consideramos una parte, si consideramos esta superficie exterior, al espejo lo llamamos convexo. Y si consideramos esta superficie interior de la esfera, o sea, dentro de la esfera, lo vamos a llamar cóncavo. Entonces, estos son los dos tipos de espejos esféricos, convexo y cóncavo. Uno se puede llamar convergente y el otro se puede llamar divergente. El espejo cóncavo es cuando el espejo, la curvatura la tiene hacia adentro. Y el espejo convexo es cuando la curvatura la tiene hacia afuera. Les decía que este tipo de espejos ustedes los han visto en algunos negocios, comercios, que sirven para vigilar toda el área y prevenir alguna situación o estar enterado de lo que ocurre en áreas que no están al alcance de la vista. También lo tienen algunos autobuses, algunos tipos de camiones como espejos retrovisores porque les permite un campo de visión más amplio. En estos espejos, la formación de imágenes o para analizar la formación de imágenes, se consideran tres rayos, mira. De manera geométrica, para determinar la formación de las imágenes y la naturaleza de las imágenes, se consideran tres rayos. Este primer rayo es el rayo 1. Se va a trazar un rayo paralelo al eje focal del espejo. Aquí estoy hablando de un espejo cóncavo, es decir, de la parte interna de la esfera, cuando la curvatura está aquí hacia adentro. Entonces, se considera el rayo 1 paralelo al eje focal. Este es el eje focal. Y que este rayo 1 se refleja pasando por el foco, ¿vale? Este es entonces el rayo 1. El rayo 2 es un rayo que se considera que pasa por el foco. Fíjate, aquí el rayo pasa, el rayo incidente pasa por el foco y el rayo reflejado se refleja de manera paralela al eje focal, aquí. Y el tercer rayo es un rayo que pasa por el centro de la curvatura y se refleja en la misma dirección. Entonces, con estos tres rayos, en el punto donde se intersectan, ahí se va a formar la imagen del espejo. Veamos ahora. Cuando el espejo es convexo, es decir, cuando consideramos la parte externa de la curvatura. Entonces, aquí tengo igual el rayo 1 es un rayo paralelo al eje focal y que se refleja así, pasando por el foco. El foco de este espejo va a estar adentro del espejo, no va a estar afuera, como en este caso. El rayo 2 es un rayo que dijimos que pasa por el foco y se refleja de manera paralela al eje. Y el rayo 3 es un eje que va a pasar por el centro y se va a reflejar en la misma dirección. Y donde se intersectan, ahí está, se forma la imagen. Cuando la imagen se forma fuera del espejo, como en este caso, aquí, que está fuera del espejo, decimos que es una imagen real. Cuando la imagen aparenta estar dentro del espejo, entonces decimos que la imagen es virtual. Entonces, fuera del espejo vamos a decir que la imagen es real. Dentro del espejo o detrás del espejo vamos a decir que la imagen es virtual, como en este caso. Ahora, este tipo de imágenes o la naturaleza de las imágenes, de cómo se reflejan y qué es lo que ocurre con ellas dentro del espejo, va a depender del punto donde localicemos el objeto. Fíjate bien, tenemos tres puntos posibles donde podemos colocar el objeto. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, los puntos de referencia son el centro de la curvatura, el foco y el vértice que está aquí. Con estos tres puntos de referencia
tenemos 5 posibles casos. ¿Cuáles son esos 5 posibles casos? El primer caso es considerar a la imagen más allá del centro, o sea, más allá me refiero a la izquierda del centro, como en este caso. Ese sería el primer caso. El segundo caso, pues, es poner a la imagen aquí en el centro. El tercer caso, perdón, el segundo caso, poner el objeto en el centro. El tercer caso es poner el objeto entre el centro y el foco, aquí, entre el centro y el foco. El cuarto caso sería poner el objeto exactamente en el foco. Y el quinto caso sería poner el objeto entre el foco y el vértice. Digamos que las opciones son estas, mira. Opción A, que el objeto esté aquí. Opción B, que el objeto esté aquí. Opción C, que el objeto esté aquí. Opción D y opción F. Dependiendo de en cuál de estos puntos se encuentra el objeto, así va a ser la naturaleza de la imagen. Empezamos con este primer caso, cuando el objeto está aquí. Cuando el objeto está más allá del centro. Entonces, la imagen formada por un objeto O colocada fuera del centro de la curvatura del espejo. Este es el primer caso. Cuando el objeto está a la izquierda del centro. La imagen se forma, entonces mira, la imagen, o sea, el reflejo, pues, se va a formar aquí, entre el centro y el foco. Y la imagen va a ser real, real porque está de este lado del espejo. Invertida, o sea, de cabeza, pues, va a ser de cabeza y más pequeña que el objeto. No importa en qué punto lo coloques, pero si está entre el centro y el foco va a ocurrir esto. Va a ser una imagen real, invertida y más pequeña que el objeto. Este es el caso 1, cuando el objeto está aquí, más allá del centro. El caso 2. Cuando el objeto está exactamente en el centro. Cuando el objeto está exactamente en el centro, la imagen también se va a formar aquí exactamente en el centro. Y la imagen va a ser real, real porque está de este lado del espejo. Invertida, o sea, va a estar de cabeza y del mismo tamaño que el objeto. Entonces, si el objeto lo ponemos exactamente en el centro, lo que va a ocurrir es que la imagen se va a reflejar ahí mismo, pero de cabeza y del mismo tamaño. Esa es la opción 2 o el caso 2. El caso 3 pues va a ser poner el objeto entre el centro y el foco. Entonces, si ponemos el objeto aquí, aquí está el objeto, entre el centro y el foco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La imagen se va a formar más allá del centro, o sea, la imagen se va a formar aquí, mira, detrás del centro. Y la imagen va a ser real, real porque está de este lado, invertida, o sea, va a estar de cabeza, y mayor que el objeto. Aquí va a estar más grande que el objeto. En el caso anterior, la imagen es más pequeña que el objeto. Este es el caso 3. Caso 1, que el objeto esté aquí. Caso 2, que el objeto esté aquí. Caso 3, que el objeto esté aquí. Vamos con el caso 4, cuando el objeto está exactamente en el foco, mira. El objeto se ubica en el punto focal, o sea, exactamente aquí en el foco. Entonces, todos los rayos reflejados son paralelos y no se intersectan. Todos los rayos reflejados van a ser paralelos y no se van a intersectar. Por lo tanto, no se va a formar ninguna imagen. No va a haber imagen cuando el objeto esté aquí exactamente en el foco. Y el último caso, cuando el objeto está ubicado entre el foco y el vértice. Aquí está el objeto. Entonces, la imagen parece estar detrás del espejo, o sea, la imagen se va a formar aquí detrás del espejo. Y la imagen es virtual. Ahora es virtual porque está dentro, aparenta estar dentro del objeto. No es invertida, o sea, va a estar derecha, en la misma posición pues que el objeto, pero va a ser alargada, o sea, va a ser más grande. Entonces, fíjate bien. ¿Cuál es la característica? Dependiendo del punto donde coloquemos el objeto, así va a ser la imagen que se forme de este tipo de espejo que es cóncavo. Lo mismo ocurre, o es un caso parecido, el del espejo convexo. Vamos a quedarnos ahorita con este espejo cóncavo por lo pronto. Y
la ecuación del espejo. La ecuación es, digamos que esto que te acabo de mostrar es el punto de vista geométrico, cómo a través de la geometría podemos ubicar los reflejos o las imágenes que se forman en estos espejos. Pero también hay una forma analítica, es decir, con ecuaciones. Y esta es la ecuación del espejo. 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F, donde P es la distancia que hay del vértice al objeto. Distancia del vértice al objeto. Q es la distancia que hay del vértice a la imagen. Y F es la distancia focal. Entonces, lo puedo anotar aquí. Bueno, y F, fíjate, cosa importante también, F es igual al radio sobre D2. Es decir, que si yo tengo un espejo cóncavo, así de esta manera, vamos a suponerlo, bueno, aquí va de nuevo, es somero. Aquí tengo el vértice. Aquí voy a tener el foco y por aquí voy a tener el centro. Entonces, lo que me dice es que esta distancia que hay de aquí para acá, vamos a llamar la distancia 1, es la misma que hay de aquí para acá. O sea, la distancia del centro al foco es la misma que la distancia del foco al vértice. O sea, distancia del centro al foco es igual a la distancia del foco al vértice. Fíjate. O sea que si de aquí nos dijeran la distancia del vértice al centro, de aquí para acá me dijeran son 40 centímetros, entonces yo ya sé que aquí hay 20 y aquí hay 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es esta condición que me están poniendo aquí. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, esta es la ecuación del espejo. Y aquí te voy a poner lo que significa cada uno. P es la distancia del vértice al objeto. Q es la distancia del vértice a la imagen. F es la longitud focal del espejo. Y R es el radio de la curvatura. Entonces, teniendo esto, bueno, vamos ahora a algo que se llama ampliación. La ampliación o amplificación es qué tanto se hace más grande o más pequeña la imagen. Y eso lo vamos a calcular de la siguiente manera. Tamaño de la imagen, o sea, tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Tamaño de la imagen lo represento con Y', tamaño del objeto lo represento con la Y. O esta es una forma de calcular la ampliación. La otra forma, o sea, esta sería la primera forma, Y', que es tamaño de la imagen, sobre Y, que es tamaño del objeto, debe ser igual a menos Q. Q recuerda que es la distancia que hay del objeto, distancia del objeto a ver si lo tengo anotado aquí. Bueno, Q es la distancia del objeto a la imagen, perdón. Q es la distancia del vértice a la imagen y P es la distancia del vértice al objeto. Entonces, características de A. Si A es negativa, o sea, si el valor de A me da negativo, la imagen es invertida. Si A es positiva, la imagen no está invertida. Si A menor que 1, o sea, que me dé 0 punto y tantos, entonces estamos hablando que la imagen es más pequeña que el objeto. O la imagen se reduce, vamos a poner aquí. La imagen se reduce. Si A es mayor que 1, o sea, A pudiera ser 2, 2.4, 3, 3.7, cualquier valor mayor que 1, entonces la imagen se amplía o se agranda, pues. Entonces, estas son las características de A y eso me va a servir a mí para contestar los problemas que vienen en tu guía didáctica en la página 175. Entonces, fíjate, nada más vamos a resolver 4 problemas para darnos una idea de cómo se utiliza esta ecuación. Empezamos con el primero. Este problema viene ahí en la guía y dice, un hombre de 1.8 metros de altura está parado a 1.2 metros de un espejo plano y grande.
¿qué altura tendrá su imagen? ¿Qué distancia hay entre esta y él? Bueno, aquí me hizo falta un acento. Entre esta y él. Bueno, aquí está el diagrama. Y lo que te decía en un primer momento, que la distancia del objeto al espejo y la distancia de la imagen al espejo son iguales. Entonces, si de aquí para acá hay 1.2, entonces también de aquí para acá va a haber 1.2, por lo que toda esta distancia sería 2.4 metros, que es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué distancia hay entre esta y él? O sea, entre el objeto y la imagen. ¿Qué distancia hay entre el objeto y la imagen? Ahora, ¿qué altura tendrá su imagen? Si la altura del objeto es 1.8, la altura de la imagen también tiene que ser 1.8. Estas dos son las respuestas, porque esas no cambian. Para un espejo plano. Problema 2. Dice, un espejo plano se aleja de una persona inmóvil con una rapidez de 30 kilómetros por hora. ¿Qué tan rápido parece moverse la imagen de esta persona en dirección opuesta? Si tenemos aquí a la persona, vamos a suponer que esta es la persona, y tenemos el objeto, perdón, el espejo. Si aquí me va a reflejar la imagen, aquí me va a reflejar la imagen, y entonces cuando este espejo se mueva, la distancia que va a recorrer la imagen va a ser de aquí hasta acá. Y la distancia que va a recorrer el espejo va a ser de aquí para acá. O sea que la distancia que recorre la imagen es el doble de esta distancia. Por lo tanto, si el espejo se mueve a 30 kilómetros por hora, la imagen se tiene que mover al doble. O sea, su velocidad aparente va a ser de 60 kilómetros por hora. Esta es la respuesta. Aquí no tiene mucho problema. Problema 3. Dice, un espejo cóncavo tiene una longitud focal de 10 centímetros. Yo aquí ya directamente elegí esta imagen porque me dice que de aquí del foco al vértice son 10 centímetros, ¿sale? Determina la posición de la imagen y su tamaño cuando un objeto de 5 centímetros de alto está a 30 centímetros a la izquierda del vértice. Fíjate, aquí del foco al vértice hay 10. Yo hace rato te dije que entonces la distancia del foco al centro va a ser la misma, o sea que aquí va a haber 10. De aquí entonces para acá son 20. Hasta aquí llevamos 20 centímetros y el objeto está ubicado a 30 centímetros, o sea que el objeto está hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el objeto, a 30 centímetros. Entonces el objeto está más allá del centro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso elegí este diagrama. Y ya sé dónde se va a formar la imagen. Por la geometría yo sé que la imagen se va a formar entre el centro y el foco. O sea, más de 10 centímetros, pero menos de 20. Entonces, esta es la ecuación. De aquí lo que yo quiero es la distancia a la que se va a formar la imagen, que es Q. Entonces voy a despejar Q así. 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. De donde tengo que 1 sobre Q sería 1 sobre F, es 10, 1 sobre 10, menos 1 sobre P, menos 1 sobre 30. 30 es la distancia del objeto al vértice. Así que 1/10 menos 1/30. Entonces 1 sobre Q es igual a 1 sobre 2/30, 1/15, ¿no? 1/15. Por lo tanto, tengo que Q es igual a 15. Q es la distancia que hay del vértice a la imagen, o sea que de aquí para acá va a haber 15 centímetros. Y luego ya está, ya sé que se va a poner aquí, entonces es en este punto. Ahora, para ver cuál es la naturaleza de esa imagen, calculo la ampliación, que sería igual a Q, la ampliación es menos Q sobre dP. Entonces la ampliación sería menos Q, es menos 15 sobre dP. P es la distancia
del vértice al objeto, menos 15 sobre de 30, que es igual a menos 1/2. Si A es negativa, entonces ya sé que la imagen es invertida. Entonces aquí ponemos A menor que 0, o sea, negativa, pues, entonces la imagen es invertida. A es negativa, entonces la imagen es invertida. Ahora, A es menor que 1 también. A menor que 1. Por lo tanto, la imagen se reduce. ¿Qué tanto se reduce la imagen? Bueno, calculamos qué tanto se reduce. Ampliación es igual a Y' sobre Y. Y' es la altura de la imagen o el tamaño de la imagen, por lo tanto tengo que Y' es igual a A por Y. Y' entonces es igual a 1/2 o menos 1/2 por la altura, que es de 5 centímetros. Esto sería igual a 1/2 por 5 es menos 2.5. Menos 2.5. Y listo. Ya sé que se redujo de 5 a 2.5 centímetros. Inciso B dice 5 centímetros a la izquierda del vértice. Ahora el objeto ya no lo voy a ubicar a 30, sino lo voy a ubicar aquí a 5 centímetros del vértice. Vamos a ver qué ocurre. Entonces sería con este diagrama. Cuando ya sé que de aquí del vértice, para el foco son 10, del foco al centro son otros 10, y del vértice al objeto son 5, que esto es lo que me están diciendo. Entonces, de aquí despejo Q nuevamente. Entonces ya sé que 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Sustituyendo los valores es igual 1 sobre F. F es la distancia focal, 10, 1 sobre 10, menos 1 sobre P. P es la distancia que hay del vértice al objeto, 1 sobre 5. Entonces, 1/10 menos 1/5 es igual a menos 1/10. Hasta ahí estamos bien, menos 1/10. Ya tengo entonces el valor de Q, que sería igual a Q es igual a 10, menos 10. Entonces, veo lo de la amplificación, que es igual a menos Q sobre dP, que en este caso sería menos 10 sobre dP, que es 5. Entonces, A sería igual a menos por menos más 10 entre de 5, 2. Como A es mayor que 0, o sea, positiva, la imagen va a ser virtual. Como A mayor que 1, la imagen se agranda. ¿Qué tanto se va a agrandar? Bueno, lo calculamos con la ecuación que dice A es igual a Y' sobre de Y, de donde tengo que Y' es igual a A por Y, que sería igual a A 2 por Y, que es 5, 10. La imagen sería de un tamaño de 10 centímetros. El objeto tiene un tamaño de 5 centímetros, es este el tamaño, y la imagen va a tener un tamaño de 10 centímetros. Y así es como se resuelve este problema. Último problema. Problema 4. Dice, una lámpara de 3 centímetros de alto se coloca a 20 centímetros frente a un espejo cóncavo, o sea, este tipo de espejo, que tiene un radio de curvatura de 15 centímetros. Fíjate bien, el radio de curvatura me están dando ahora. El radio de curvatura es la distancia que hay de aquí, del centro al vértice. O sea que de aquí a aquí hay 15 centímetros. Recuerda que la mitad, o sea, del foco al vértice es la mitad, por lo tanto, y del foco al centro es la otra mitad. Por lo tanto, en cada lado tiene que haber 7.5 y 7.5. Dice que la lámpara se coloca a 20 centímetros enfrente, entonces de aquí a aquí hay 15, los 20 van a estar hasta acá, o sea, de aquí para acá
son 20. La pregunta es, calcula la naturaleza, el tamaño y la ubicación de la imagen correspondiente. Entonces, no hay problema, igual necesito 1 sobre Q, lo despejo, 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. ¿De dónde tengo que 1 sobre Q es igual a 1 sobre la distancia focal, que es 7.5, menos 1 sobre P? 1 sobre la distancia que hay del vértice al objeto, 1 sobre 20. 1 sobre 7.5 menos 1 sobre 20 me da un 12avo. Por lo tanto, sé que Q es igual a 12 positivo. Entonces, a partir de aquí, ya sé que la imagen se va a formar a 12 centímetros. Hasta aquí hay 15, mira. La imagen se forma aquí en 12. ¿Qué tipo de imagen se va a formar? Ah, bueno, lo calculamos con A. A es igual a menos Q sobre dp, menos 12 sobre 20. Menos 12 sobre 20. A entonces es igual a menos 3/5. A es negativa. Quiere decir que la imagen va a ser invertida. A ver, A, voy a poner así, negativa. Entonces, eso me indica que la imagen es invertida, como este caso donde ya lo representé aquí como invertida. A es menor que 1. Menor que 1. Entonces, la imagen se reduce. ¿Qué tanto más se reduce la imagen? Bueno, veamos. A es igual a Y' sobre dy. Y' entonces va a ser igual a A por Y. A es menos 3/5. Y es 3 centímetros. Entonces, 3 por 3, 9. Entre de 5, 1.8. Entonces la imagen se reduce a 1.8 centímetros. O sea, la imagen es más pequeña. El objeto mide 3, la imagen va a medir 1.8 centímetros. Y bueno, así es como queda resuelto este problema. Con estos ejemplos, entonces,